Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con Raúl Velázquez Guzmán, analista en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo, licenciado en economía con un posgrado en estadística. Raúl Velázquez trabajó durante varios años en YPFB y desde 2011 trabaja en la Fundación Jubileo como analista en hidrocarburos. Ha producido varios documentos de análisis enfocados principalmente en el contenido de contratos petroleros, exploración y producción, aspectos económicos, fiscales y de transparencia en este sector tan importante para el país. Raúl Velázquez, bienvenido a Radar Energético. ¿Cómo está, Ronald? Buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes, un gusto también poder estar en el Radar Energético. Y como tú bien lo mencionas, conversando además sobre el sector de hidrocarburos, que es uno de los sectores más importantes en la economía del país, y analizando cuál es su realidad y sus perspectivas. Bueno, comenzamos. ¿Qué es lo que más le preocupa como analista respecto al tema gas principalmente? ¿La baja producción, el alto nivel de importación de combustibles, la escasa inversión o todos juntos? Bien, Ronald, lamentablemente creo, desde nuestro punto de vista, el sector de hidrocarburos todavía es uno de sus momentos más críticos en los últimos 20 años. Esta afirmación la hacemos por el conjunto de problemas que hay. Es muy difícil, no es cierto, ver cuál es el peor problema, porque en realidad, en los últimos 10 años principalmente, creo yo, viene haciéndose un problema pequeño que ha ido convirtiéndose cada vez en una bola de nieve más grande e involucra varios problemas. Entonces, la realidad que hoy en día vive el sector de hidrocarburos, creemos que es más bien el resultado o el efecto de la política hidrocarburífera que está vigente en nuestro país desde el 17 de mayo del año 2005, que es cuando se promulgó la ley 3058 que está actualmente en vigencia. Entonces, yo más bien diría que el sector de hidrocarburos actualmente tiene un problema estructural que es resultado de la política hidrocarburífera que está vigente en el país desde el año 2005. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Sin inversiones importantes, con mercados cada vez más reducidos, ¿qué futuro se puede proyectar si es que no se hace nada diferente a lo que se ha hecho en los últimos 15 o 20 años? Así es. Bueno, por una parte, lo que hoy en día es visible, ¿no es cierto, Ronald? Lo que la gente, además, sin duda, más aún en los departamentos productores, lo viene percibiendo, es que hay una caída en los ingresos que recibimos por regalías o por IDH, ¿no es cierto? Esa es la parte más visible de este efecto que decimos que hoy en día es lo que está viviendo el sector de hidrocarburos. Este efecto, que es la caída en regalías e IDH, responde a una caída en la producción, ¿no es cierto? La producción de gas natural, el año 2015 había alcanzado los 60,2 millones de metros cúbicos por día en promedio, y actualmente estamos bordeando los 42 millones, 43 millones de metros cúbicos por día en promedio. Hay una caída en la producción. Ahí es importante recordar a quien hoy en día nos mira, que entre el año 2009 y el año 2015 hubo un incremento del 50% en la producción de gas natural. Ese incremento en la producción se debió a una explotación más rápida, una explotación acelerada, si se quiere, de los megacampos, básicamente San Alberto, Sábalo y Margarita. San Alberto, que producía en promedio 10 millones de metros cúbicos por día, hoy está produciendo apenas 2 millones de metros cúbicos por día. Sábalo, que había llegado a producir 18 millones de metros cúbicos por día, actualmente está en torno a los 12 millones de metros cúbicos por día. Margarita, bueno, sigue en su promedio, aunque menor a los 19 que había llegado a producir el año 2015. Sí, y también es un campo más nuevo, ¿no? Está todavía en su plenitud. Exactamente, exactamente. Entonces, esta situación lo que nos muestra es que hemos explotado muy rápido o más rápido, de forma más acelerada, esas reservas que ya teníamos, y no hemos tenido la capacidad de encontrar nuevos reservorios que repongan estos yacimientos que habíamos venido explotando. El único campo nuevo es Incahuasi, que, dicho sea de paso, empezó a ser explorado el año 2003 y recién empezó a producir en agosto del año 2016. Es el único campo nuevo. Entonces, esta caída en la producción se debe a una sobreexplotación de los campos descubiertos en la década de los 90, ¿no es cierto? Un solo campo nuevo que está compensando en cierta medida hasta donde puede esta producción, pero hay una caída en la producción, ¿no es cierto? A esto le tenemos que sumar
Y esta caída en la producción, en esto quiero ser muy enfático, viene desde el año 2016. Hay personas, hay analistas que afirman que esto se debe a la pandemia. No es cierto, no es cierto. Es cuestión de ver una gráfica en la que podemos apreciar que la producción de hidrocarburos viene cayendo desde el año 2016 de forma permanente y constante, en realidad, año tras año, hasta llegar al valor de los 43 en el que estamos actualmente. Más allá de la pandemia, es el resultado de la falta de exploración. Ese es el diagnóstico. Las autoridades lo conocen. Es tan importante conocerlo como tomar decisiones. ¿Por qué cree que no se tiene la valentía o la voluntad política para tomar decisiones en la dirección correcta en el sector de hidrocarburos? Hay algunas, Ronald, que ya se han tomado, que han sido las decisiones más evidentes, si se quiere, porque había que hacer ajustes que ya eran inminentes, ¿no es cierto?, a la realidad del país. Las primeras decisiones que se han tenido que tomar ha sido primero renegociar una adenda con el Brasil para el periodo de cierre del contrato, y es así que en marzo del año 2020 se firma una adenda para el cierre del contrato con el Brasil. Hay que recordar que el contrato con el Brasil era un contrato por 20 años, fue firmado en el año 1996, empezó en julio del 99 y terminaba en diciembre del 2019. Sin embargo, el contrato prevé en su cláusula 12 un periodo de cierre en el que se debe ajustar el take or pay, por una parte, y se debe hacer el make-up, que consiste en conciliar los volúmenes que ambas partes tenían pendientes por enviar o por demandar, ¿no es cierto? Entonces, para este periodo es que se ha firmado una adenda, la octava adenda con el Brasil, para el periodo de cierre, que lo que hace es bajar el máximo que teníamos de 31 millones de metros cúbicos por día como máximo, lo baja a 20, baja el volumen. ¿No es cierto? ¿Por qué se hace esta adenda? Se la hace porque la producción ya venía cayendo, ¿no es cierto? Y no podíamos seguir cumpliendo con el máximo con el Brasil, el máximo con la Argentina y además el mercado interno que viene con un ritmo creciente. La segunda decisión se produce en diciembre del año 2020, ya por el actual gobierno, en el que también se firma una adenda con la Argentina por menores volúmenes. Este año le deberíamos estar exportando a la Argentina un máximo de 23 millones de metros cúbicos por día, de acuerdo a lo que teníamos pactado el año 2010. Sin embargo, esta adenda que se ha firmado en diciembre del año 2020 baja el máximo a 14 millones de metros cúbicos por día a la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el país? Estas decisiones, ¿en qué se resumen? En que hemos adecuado nuestra capacidad de oferta a nuestra capacidad de producción de gas natural. Entonces, esa ha sido las primeras decisiones, si se quiere, que se han tenido que tomar. Las siguientes decisiones que se deberían tomar es, como lo venimos diciendo, ha caído la producción por falta de exploración, estamos renegociando adendas con nuestros principales contratos, nuestros principales mercados por menores volúmenes para poderlos adecuar a nuestra capacidad de producción. La siguiente decisión que se tiene que tomar sin duda es una nueva política hidrocarburífera y para esto, como usted bien lo menciona, se requiere sin duda voluntad política. Voluntad política, ¿por qué? Porque recientemente hemos escuchado un decreto supremo que busca incentivar el sector y la inversión en el sector vía precios. Pero el incentivo vía precios es solamente una pequeña parte del problema, ¿no es cierto? El problema es mucho más estructural, es decir, ¿por qué no hay inversión en Bolivia? Pues no hay inversión porque la ley es del 2005, cuando la Constitución es del 2009. Tenemos una ley que no responde a lo que dice la Constitución. El marco institucional del sector, que es la ANH, YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, no están contempladas en la ley sectorial de acuerdo a lo que establece la Constitución, ¿no es cierto? De hecho, la ANH, por ejemplo, ni siquiera existe en la ley de hidrocarburos, está solamente la superintendencia con un rol meramente de regulador, ¿no es cierto? Pero no de fiscalización y control, como te lo dice el 365 de la Constitución. Para ir adicionando un poco los problemas a esto, está el tema de los modelos de contratos para exploración y explotación. La ley de hidrocarburos te habla de 3 modelos de contratos, ¿no es cierto? El de riesgo compartido, operación y de servicios. El de asociación, perdón. Cuando la Constitución te dice solamente hay un modelo de contrato que es el de servicios. Otro problema es el régimen fiscal y creo yo que es el problema de fondo y lo podemos conversar si gustas más adelante. En Bolivia tenemos un régimen fiscal que está conformado por regalías, ¿no es cierto? La participación del TGN y el IDH. Sumados te dan un 50%. Si a eso le sumas, ¿no es cierto? Le sumamos la participación de YPFB,
en los contratos de operación y le sumamos la participación, el pago que hacen por impuestos del régimen general, IVA, IT, IUE, las empresas petroleras, incluida YPFB, tenemos que el Estado boliviano se queda en promedio con el 81% de la renta hidrocarburífera. Y ese 80%, obviamente, es un valor alto como régimen fiscal. Si vemos solamente regalías e IDH, le aplicamos un 50% sí o sí a cualquier campo. No importa si es petrolífero o gasífero, no importa si es un campo maduro, si es un campo nuevo, o si es un campo que está en su plató de producción, le seguimos aplicando ese 50%. Entonces, obviamente esto hace muy difícil atraer inversiones. Y hacer inversión incluso para YPFB o cualquier empresa que ya está operando en Bolivia, ¿no es cierto? Profundicemos en el tema fiscal que lo puntualizabas muy bien. ¿Qué cambios se deberían hacer ahí? ¿Hay una idea de el porcentaje que sería viable para nuevos contratos? Porque me imagino para lo actual ya es difícil cobrar menos, ¿no es cierto? Pero para la normativa y contratos a futuro, ¿hay un estimado de cuánto debería ser, por ejemplo, el régimen fiscal, una regalía o el IDH para atraer inversiones? Es muy difícil poderlo estimar porque esta realidad obviamente varía de contrato a contrato, ¿no es cierto? De campo en campo, en realidad, ¿no? Tal vez una escala. Todos tienen una realidad distinta y justamente hay que modelar esa realidad, ¿no es cierto? Hay que modelar esa realidad y ver en un modelo económico-financiero cuál es el government take más adecuado o que permite un mejor equilibrio entre empresas y Estado. Ahora, ahí, Ronald, y es muy pertinente lo que tú mencionas, ahí hay que considerar que en el caso boliviano, el régimen fiscal no está establecido en cada uno de los contratos, ¿no es cierto? Sino está establecido más bien en la ley de hidrocarburos. La cláusula 13 de los contratos de operación, que son los que actualmente están en producción, toda la producción, para quienes nos miran, toda la producción que hoy en día se genera en el país, tanto de gas natural como de hidrocarburos líquidos, proviene de los contratos que han sido firmados el año 2006 como resultado del decreto 28701 que le llamaron de nacionalización. Toda la producción la proviene migración de contratos que se le llamó en su momento. Exactamente. Pero ninguno de los nuevos contratos que se han firmado desde el 2011 hacia adelante ha dado éxito exploratorio o está entregando producción. Ninguno. Toda la producción proviene de los contratos del 2006. Ahora, en estos contratos, en la cláusula 13, te dice que se debe aplicar el régimen fiscal vigente o aplicable al sector hidrocarburos. Y eso está establecido en la ley 3058, que establece una regalía del 11%, una regalía departamental, una regalía nacional del 1% compensatoria para Pando y Beni, una participación del 6% para el TGN y el IDH del 32%, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál sería la propuesta hacia adelante? La Constitución del 2009 establece la regalía del 11%, la constitucionaliza, establece que todos los departamentos productores de hidrocarburos van a recibir ese 11%. Entonces, sobre ese porcentaje hay muy poco que hablar, porque está en la Constitución. Eso es difícil cambiar. Eso es difícil cambiar, exactamente. Pero sobre la otra parte, sobre el otro 39%, se dice que una normativa específica lo va a regular y lo va a establecer. Entonces, sobre ese punto, sobre el que la ley de hidrocarburos una nueva ley de hidrocarburos, tiene que trabajar. El 1%, por ejemplo, de participación para el TGN, para los departamentos no productores, en este caso Beni y Pando, desde nuestro punto de vista podría subir a un 2% y beneficiar a todos los no productores. No solamente a Beni y Pando, sino a todos los no productores. El TGN, que tiene otras fuentes de ingreso fiscal, ¿no? Todo el sistema, el Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana nacional, otras fuentes de ingreso, podría bajar del 6 al 5%. Y el IDH, en lugar de tener una alícuota ciega del 32%, debería tener una alícuota basada en escalas móviles. Progresivo. Progresivo en función del precio, en función del tipo de campo, si es un campo gasífero o es un campo petrolífero, y en función del ciclo de vida de ese proyecto, ¿no? Del plan de desarrollo que puede tener ese campo y que haya sido aprobado por YPFB. Y en esa medida tener una alícuota para la fase de crecimiento, la fase que está subiendo la producción del campo hasta que llega a su plató, ahí debería tener probablemente otra alícuota y en la fase de declinación cambiar a otro tipo de alícuota.
Esto, como le digo, en función del plan de desarrollo, obviamente, que pueda tener el campo y en función del tamaño de campo, además, que se trate. No es lo mismo un régimen fiscal para un campo que tiene 5 TCFs que para uno que tiene 0,9, por ejemplo, por ¿no? supuesto. Entonces, son temas que se tienen sin duda que debatir y se deberían considerar en una nueva ley de hidrocarburos. ¿Qué puede pasar en los próximos años? Y esto ya es especulación, pero especulación en base a escenarios, por supuesto. ¿Qué puede pasar los próximos años si no se hace nada? ¿Cuál es nuestra realidad próxima, digamos, no tan lejana en el sector hidrocarburos? Bueno, el último dato que tenemos de reservas certificadas, ¿no es cierto?, probadas, Mm, hablan de 10 TCFs al año 2017. De acuerdo a la información que dio YPFB el año 2020, se tenía una cuantificación de 8,9 TCFs como reservas probadas. mm, Eso, al ritmo que estamos yendo, nos debería poder alcanzar por los siguientes 10 años, en caso mm, de que no haya descubrimientos nuevos, ¿no es cierto? Recientemente se ha hablado de Itacaray, pero todavía no se ha terminado la perforación, ¿no? Entonces seguimos otra vez ante la tentación política probablemente de hacer anuncios cuando todavía no se ha terminado el trabajo. mm, Eh, Hay que tener cierta cautela. Bolivia, creo yo, tiene una importante potencialidad, pero si no se generan las condiciones para aprovechar esa potencialidad, estamos sin duda condenados aparentemente, basándonos en los datos, a una curva decreciente de mm, producción de hidrocarburos y a una curva creciente de importación de gasolina, por lo menos los hidrocarburos líquidos, en cuanto a gasolina y diésel, ¿no es cierto? En el mm, tema del diésel, es muy importante prestar atención a qué pasa con los campos petrolíferos, ¿no es cierto? En mm, Bolivia, mientras sigamos con este tema del barril de petróleo subvencionado y fijado en 27,11 dólares el barril, nos hace prever que la exploración y la inversión hacia petróleo, hacia hidrocarburos líquidos, va a seguir siendo prácticamente cero, ¿no es cierto? Entonces es importante tomarse en serio el tema de mm, debatir la subvención. Creo que es un tema que hay que debatirlo. No proponemos eliminarla, pero sí reenfocarla para que mm, sea eficiente y llegue a quienes realmente debe llegar, pero sin que ello implique, obviamente, anular la inversión hacia los campos petrolíferos, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años. Es una ley que no ha incentivado en lo absoluto, ¿no es cierto?, más allá de decretos supremos, más allá de algunos parches, más allá de la ley 767 del 2015, que ha intentado, ¿no es cierto?, incentivar la inversión vía precio, que además viene con NOCRES, ¿no? No es ujú. plata en Así efectivo, es. sino que son vías NOCRES, la inversión al sector. Entonces, creo yo que se requieren ajustes integrales. Desde Fundación Jubileo, aprovecho, perdón, Ronald, para hacer propaganda, pero en la página Por web favor. tenemos una propuesta de ocho criterios específicos que se deberían considerar para una nueva ley de hidrocarburos, siendo estos que hemos venido conversando contigo, el Ujú. régimen fiscal, el tema de la subvención, aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Estructurales, medulares, diría yo, sin descuidar los otros que también son importantes, como el modelo de contratos, el marco institucional, el marco normativo, la transparencia y acceso a información, sin duda como elementos muy, muy importantes que tienen que ser ajustados. Según todos los escenarios que nosotros hemos podido ver, el gas natural tiene un futuro promisorio en este escenario de la transición energética. Es decir, Bolivia estaría desaprovechando un recurso natural en un momento en que el mundo lo va a necesitar y que el país lo va a necesitar en los próximos 20 o 30 años. ¿Lo compartes este criterio? Sin duda, Ronald, sin duda que sí, seguimos teniendo gas natural. Bolivia tiene un enorme potencial en cuanto a gas natural y el gas natural es un combustible de transición. La Mm, transición energética, como su nombre lo dice, no es un cambio abrupto, ¿no es cierto?, de la noche a la mm, mañana, de cerrar válvulas y volvernos todos totalmente verdes, sino que ujú, el gas natural obviamente es un combustible menos contaminante que el petróleo y ni qué decir que el carbón. Y en mm, esa medida es un combustible de transición. Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta, y esta nueva política hidrocarburífera en Bolivia debería considerarlo, es que el contexto mundial y el contexto regional viene cambiando. Ha cambiado, no es el mismo que el del 2005 o el de los 90, sino que claro es que sí. un contexto, como tú bien lo mencionas, que mira el cambio climático como un Mm, efecto de la crisis ambiental, mm, habla de una transición energética. En el caso boliviano no podemos hablar, y es algo en lo que Fundación Jubileo viene insistiendo, no podemos hablar de una transición energética sola si no hablamos además de una transición económica.
porque la dependencia al sector hidrocarburos por este régimen fiscal tan alto es muy fuerte, es muy alta, y es el principal obstáculo para ir hacia una transición energética real y efectiva, en la que el gas natural es obviamente un combustible de transición, pero hay que considerar que Brasil, Argentina, ¿no es cierto?, que eran nuestros principales mercados de destino, hoy en día se están volviendo competidores. Tienes Vaca Muerta, tenemos el presal también en la Argentina, tenemos un Chile que está con una mirada agresiva en el tema de energías renovables, con pasos agigantados, creo yo. Uruguay, lo propio, en cierto momento, y eso lo menciono porque en cierto momento pensábamos como Paraguay y Uruguay, ¿no es cierto?, como mercados potenciales para el gas boliviano. Chile, bueno, si es que se resolvía el tema del mar, que creo que ya está casi resuelto, pero hay que mirarlo con un enfoque de integración energética, ¿no es cierto?, con una mirada de qué se puede hacer con el tema de energía, y creo que el gas natural, el tema del hidrógeno mismo, plantean oportunidades hacia adelante. Finalmente, Raúl, tocabas el tema, es difícil hacer un proceso de transición energética en un escenario en el cual hay subsidios en todos lados. Sin duda. Es muy difícil hablar de transición energética si no hablamos a la par de una transición económica. Por una parte tienes la dependencia fiscal en términos de ingresos. El nivel central en promedio, el gobierno general entre el nivel central y los subnacionales en promedio dependen en un 38% de los ingresos de la explotación de hidrocarburos, por una parte. Por otra parte, si vemos a niveles subnacionales, Tarija, por ejemplo, el 70% de sus ingresos proviene de la regalía y del IDH. Entonces hay una alta dependencia. Por otra parte, las energías renovables tienen que competir con un gas subvencionado, ¿no es cierto? Tú tienes el gas natural que va al mercado interno, en promedio está pagando $1,09 el millón de BTUs, cuando su oportunidad de exportación es de $5,5 el millón de BTUs. Entonces, y en ciertos periodos mucho más todavía, ¿no? Exactamente, en ciertos periodos puede subir incluso mucho más. Eso además incluso desincentiva pues cualquier proceso de industrialización, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Entonces, esa energía fotovoltaica, esa energía eólica, tiene que competir con un gas que es generado en una termoeléctrica, siendo que ese gas de esa termoeléctrica ha pagado $1,2 el millón de BTUs. Entonces, obviamente es muy difícil para esa energía renovable poder competir con ese gas. Lo mismo pasa con el tema del transporte. Uno de los principales problemas, ¿no es cierto?, de contaminación ambiental y lo que más contribuye al cambio climático en la emisión de CO2 es el transporte público. Y en Bolivia tenemos un transporte que está altamente fosilizado, que va a seguir prefiriendo pagar 3,7 bolivianos por litro, ¿no es cierto?, que pagar un poco más probablemente por energía eléctrica. Entonces, son temas que tienen que ser sin duda debatidos. Son temas de fondo muy importantes que ojalá puedan comenzar a ser debatidos, porque el debate seguramente será largo, ¿verdad? Así es, Ronald, y creo yo que es muy importante, además para quienes nos miran, un involucramiento por parte de la población, por parte de los departamentos productores, los beneficiarios, además de la renta hidrocarburífera, que, bueno, si recordamos, además, creo yo que uno de los peores, de las peores cualidades de nuestra política hidrocarburífera es que es rentista. Y lamentablemente esto se debe a que los actores políticos, los actores sociales en su momento, pedían más renta, solamente más renta y más renta y más renta. Hoy toca más bien proponer cómo sembrar el gas, cómo construir una política hidrocarburífera con una mirada de mediano y largo plazo, y ojalá que surjan propuestas desde Fundación Jubileo. Como le decía, tenemos esta propuesta, pueden haber otras que se puedan complementar, mejorar y corregir desde los departamentos productores, orientadas justamente a debatir, a promover el debate, que no venga una sola visión a imponer una ley, ya sea a nivel central, o sea las empresas petroleras, o sea sociedad civil, o sea un solo actor. No puede ser que una ley sea impuesta por un solo actor, sino más bien que sea el resultado del debate para darle viabilidad a esa ley, para que sea sostenible en el tiempo. De acuerdo. Raúl Velázquez, analista en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo. Muchas gracias por estar en Radar Energético. Un gusto, Ronald. Muchas gracias a ti, muchas gracias a este Radar Energético, y ojalá que pongamos este tema en mesa de debate. Muchas gracias, y a todos los que nos siguen. Permiso.